En Radio Sur de Los Ángeles tenemos el agrado de saludar al doctor don Luis Correa Devia. ¿Cómo está, doctor? Muy Bienvenido. bien, encantado. Quería comentar Comente más. una noticia de hoy en el Ajá. cual el Estados Unidos, ya con la asunción del nuevo presidente Donald Ujú. Trump, número 47 de la historia de Estados Unidos, tomó la determinación que ya había planteado en su primer gobierno de retirar a Estados Unidos de la Organización Mundial de la Salud. ¿Eso qué es lo que implica? Implica muchas cosas. En primer lugar, Estados Unidos es el principal ente financiero de la Organización Mundial de la Salud, Ujú. haciendo un aporte entre 500 y 1.000 millones de pesos al año. En el fondo, lo que hace es financiar la Organización Mundial de la Salud. Pero tú dices, bueno, ¿por qué lo está tomando esta determinación Donald Trump? Es por el conflicto político Ujú. y económico, ¿ya? Con Ah, China. Es ya. decir, China es en el fondo, a pesar de que uno es el ente financiero, que es Estados Unidos, ¿ya? China es quien determina quiénes ocupan los cargos, el presidente, el vicepresidente, la planta Ah, directiva de la Organización Mundial de la Salud es ya. nombrada y dirigida por China. O sea, es re poco lo que... uno podría haber pensado que era un organismo que funcionaba con un carácter técnico. Debería ser así, pero no lo es. Como muchas otras cosas Mm, en el mundo y especialmente en nuestro propio país, recién analizamos, no hay ningún organismo en Chile estatal que no tenga una injerencia fuerte desde el punto de política. vista política. Las decisiones se Mm, toman con carácter político y no técnico. Y eso es lo que nos lleva a estar como estamos. Entonces, un solo ejemplo. ¿Dónde se originó el COVID? En China. ¿Cuánto tiempo se demoró la Organización Mundial de la Salud en declarar pandemia? mm, Más de un año. ¿Y por qué? qué responsabilidad más grande. Claro. ¿Y por qué? Porque era China quien estaba presionando Claro. pensaba que esto iba a ser algo leve, que no iba a ser algo tan grave, que iba a pasar desapercibido y postergó y postergó y postergó la decisión. El momento que cuando apareció la viruela del mono, ¿te acuerdas? Que apareció ¿dónde? Ujú. En África. Perfecto. ¿Cuánto duró? Ya no, la Organización Mundial de la Salud no demoró ni un par de semanas en nombrar que era una pandemia. Sin embargo, que no tuvo ninguna de las características del COVID, ni la mortalidad del COVID, pero inmediatamente puso las alertas de la OMS. Pero la OMS, ya, para el COVID, postergó y se hizo el leso, como tú bien dices, y simplemente postergó una serie de medidas que deben tomar, Que tomadas antes hubiesen evitado más muertes. exacto. Entonces, ahí la llamada a haber declarado pandemia hubiera salvado muchas vidas. Porque eso significa Mm, inversión, recursos, estrategias, políticas de acción, ya que hubieran determinado tener un mucho mejor enfoque de inmediato. Ahora, tú me preguntas, ¿tú sabes cuánto se demora la producción de una vacuna en general, en promedio, en el mundo? ¿Antiguamente o 20 ahora años. último? 20 años. Ujú. Pero con el COVID, antes del año ya estábamos con vacunas. Ujú. ¿Tú cuál crees que es la razón? Yo creo que el avance científico, Económico. ¿ya? El avance científico permite esto hacerlo antes. Ujú. ¿Ya? El avance científico entrega las herramientas y existe la herramienta para producir vacunas. Incluso se proyectó ¿te acuerdas? Que Sinovac iba a construir una planta productora de vacunas en Chile. Así es, Y se había llegado a esa proposición. este gobierno se negó. Claro, dijeron que no, que cómo se le ocurre. También iba a haber un centro de datos de Google, parece, que también dijeron que no. Y los dos argumentos para no Ambientales, ambientales, el uso del agua. el uso del agua, claro. O sea, en el fondo eso muestra la ceguera, una razón política Ujú. que determinó que desde el punto de vista médico, el punto de vista científico, paró un proyecto que era fundamental. Chile en el pasado era un gran productor de vacunas, ¿ya? Para el mundo. Y todo eso Mm, desapareció a raíz de las políticas de distintos gobiernos. Y cuando se plantea que Sinovac, ya que es una empresa mundial, ya de origen chino, sí, ya comenzar a producir vacunas en Chile, con todos los avances que eso permitiría y con todo en el fondo, el desarrollo económico, tecnológico, que significaría, este gobierno se negó por el uso del agua. Lo mismo que Google iba a establecer un centro ya tecnológico
también Ujú. se negó por el uso del agua. Puedes entenderlo. Pero si no son unas cosas que vayan a consumir agua. El agua en el caso del centro de datos la vienen a usar para enfriar. Exacto. Y en el caso de las vacunas yo dudo que, bueno, yo creo que, oiga, no sé, pues más agua consume la planta de Coca-Cola, que esa sí que consume agua, porque Claro. su principal insumo es el agua. Exacto. Pero se la vende a la gente que se la toma y después el agua termina en el río de vuelta igual. Exactamente. Fluye por el ser humano. Claro, pasa a través de... Entonces, eso demuestra ya que la política lamentablemente tiene una injerencia brutal en decisiones que afectan la salud de las personas. También Trump está alejándose del Tratado de París. Exactamente. Está yéndose también fuera de los tratados medioambientales mundiales. Sí, ese es otro tema. Hay una desconfianza así también con el tema del famoso cambio climático, en que también hay voces que dicen, oiga, en su momento, en los años 70, se decía que se iba a descongelar el polo norte, nunca se descongeló. Después, que el agujero de ozono, eso se resolvió, y ahora que el cambio climático, que si hace calor es el cambio climático, y si hace frío también es el cambio climático. Entonces no hay cómo pillarlo. Claro. Que hace mucho frío o hace mucho, igual el cambio climático. Y lo otro que tú sabes que ayer estuve viendo un programa en la cual el, Ahora él dice, perdón, que no va a frenar la industria norteamericana si en otros lados, si acaso en China y en India siguen contaminando y ellos sí que siguen vendiéndole a todo el mundo. claro, Y ellos son los únicos perjudicados de observar la norma climática y bajar sus niveles de producción y eso le redunda en un impacto a su economía. claro, lo que hay que hacer es que se puede producir mejorando los procesos, optimizando. Para eso está el Claro. avance científico. Pero yo ayer Como por ejemplo la gente que produce electricidad con la basura claro, y no lo hace echando humo. claro, o el gas metano que se produce ¿cómo se llama? En los depósitos de basura, se produce gas metano, ese gas metano se Ujú. puede utilizar posteriormente para Se poder puede producir. aprovechar, claro que sí. Claro. Y la energía eólica, ¿ya? Yo escuché un programa de televisión el otro día en que un astrónomo, ¿ya? Alegaba, decía que todos los procesos de generación de energía por el viento, energía eólica, ya había que prohibirlos. Ah, mire. Y el periodista le decía, pero si es energía limpia, no, es que eso nos altera la visión del espacio para poder ver las estrellas. Bueno, si usted se para debajo del generador, yo creo que, claro, puede interferirle, pero Claro, ¿para qué se va a poner justo ahí, po? claro, según la teoría que él planteaba, es que eso generaba una cierta energía en la atmósfera que no le Cierta permitía. energía. Claro, Ya. entonces, Ahí ya estamos medio... claro, entonces es un asunto Hay, realmente absurdo. hay algunos casos en que se comienza, como dicen los lolos, a peinar la muñeca. Bueno, tú sabes que daban un ejemplo en la radio el otro día que decían que a Elon Musk, esto en Estados Unidos, Sí. ya se le pidió un estudio de impacto ya sobre la orientación de las ballenas con los lanzamientos de los satélites que él produce. Cuando envía un satélite al espacio, ya Ya. se envía el satélite completo y se van Ujú. separando ciertas partes del Etapas, cohete que sí, van cayendo sí. al mar. Esa es la trayectoria. Entonces le pidieron un estudio que evalúe el efecto que tendría la caída de esos trozos de metal Ujú. sobre el sonar de las No ballenas. le, claro, podría caerle justo una ballena encima y Oiga, no, ni siquiera que le caiga en la casa, sino que ya. el efecto de eso sobre el sonar de las ballenas. Ah, O sea, la o sea, permisología ya estamos... puede ser realmente absurdo, absurdo. O sea, y yo te digo una cosa, o sea, tocando un tema más cercano nuestro, a propósito de permisología, o sea, tú sabes que todavía seguimos peleando por Ujú. el proyecto de la capilla, ¿ya? Y de la La capilla reconstrucción de la capilla del del hospital. hospital, sí. Y uno de los grandes problemas que tenemos es que en monumentos nacionales, como un monumento nacional, Ujú. exige la presencia permanente de un antropólogo durante todo el proyecto. Un antropólogo. Un antropólogo. Ya. Y las empresas constructoras no tienen antropólogo habitualmente. Por eso, en el fondo, ha ido cayendo por un lado. Pues mientras más tiempo pasa, aumentan los costos de los materiales, aumenta el global del costo.
pero el gobierno regional dice que están dispuestos a hacerlo. Pero nosotros nos encontramos con que no hay empresas calificadas porque nadie tiene un antropólogo de planta ya trabajando con ellos. Ujú. Se le plantean alternativas y monumentos nacionales que aporta cero pesos, Pero exige. pero exige. Ajá. ¿Ya? O Entonces, sea, limita en el fondo. limita, obstruye y llevamos ya La reconstrucción 15 precisamente. años, Pero- se cumplieron 15 años de la destrucción de la capilla y no podemos reconstruirla aún teniendo los fondos. Oiga, y antes que y vayan haciéndolo pronto, porque yo conozco un amigo antropólogo, así que se lo puedo recomendar, pero hay que apurarse antes que pidan un sismólogo también. Claro. No sé, pues, un experto extrasensorial también, no va a hacer cosa que vaya pasando un fantasma por ahí y se vea afectado. Claro, yo en ese sentido hay voces que tú dices, ¿qué aporte en realidad realiza? Hay carreteras que se están construyendo, se encontraron Ujú. un par de vasijas de cerámicas antiguas y paralizan Sí. todo un proyecto de construcción de una carretera. O sea, Ujú. eh, ahí yo creo que hay que tener criterio, ¿ya? No podemos ser todos ambientalistas extremos, ya que estén provocando una situación en que no se pueda crear un desarrollo. Es indudable, ya que si tú construyes algo te vas a encontrar siempre con algo antiguo durante el proceso de construcción. Pero es natural, pues si la Tierra es un continuo, Imagínese estar haciendo esto en Roma. claro, exactamente. Ya en ¿Ah? general en Europa, Tiene como, claro, tiene como 20.000 años para abajo, así, por metro. claro. No, ahí sí que no puede hacer nada, tendría que hacerlo todo a nivel de suelo nomás. Exactamente. Y con respecto a los distintos permisos y proyectos que se hacen, hay que tener en el fondo criterios que permitan establecer un equilibrio entre el bien que se busca obtener a una, digamos, Es que usted lo ha dicho, criterio, criterio. sentido común, Eso es lo que menos es el común. menos, el menos común, sí. Claro. De pronto son eh, los alicientes o las cosas que se persiguen son otras, están escondidas, no se confiesan, pero son para otra cosa. Sí, pues a mí me llama la atención de que aparentemente lo que hay más es un afán de figurar de las distintas personas que son nombradas temporalmente autoridades para decir, ah, yo paré este proyecto. Y se sienten orgullosos de parar un proyecto sin darse cuenta del daño que provocan. ¿Ya? Porque Eh, no pensemos mal. Están esperando un maletín debajo de la mesa para que siga el proyecto. No esperemos que sea, no, eso no sea así. A bueno, mí no se me ha ocurrido. no. Yo recuerdo, ya, no puedo dar muchos detalles, pero se está haciendo un proyecto eólico, ¿Mm? ¿ya? En alguna parte de Chile, Ya. ¿ya? En Pelotillehue puede ser. En Pelotilla, güey. Y resulta que comenzaron a aparecer una serie de dirigentes gremiales ya, o Ujú. vecinales alegando en contra del proyecto que se alteraba el flujo de los pajaritos, Claro, de que les molestaba el sí. ruido, que hay que callar, que todo lo demás. Y de repente se cayó todo, no hubo ningún problema Silencio total. y se pudo construir el proyecto completo sin ningún inconveniente. Ya los pajaritos no molestaban, las vacas no salían volando, las astas, ninguna cosa. Yo le pregunté a uno de los ingenieros que estaba a cargo del proyecto, Ujú. ¿Cómo lo habían solucionado? ¿cómo lo solucionó? Ya. Esto en otra parte del mundo, ¿ah? Sí, no, esto es en Pelotillehue, no es Claro, aquí. ¿ah? Vamos a pensar que es aquí. Y me dijo, muy simple. Nos reunimos con los dirigentes y le dijimos, ¿qué quieren? Y se encargaron de Ujú. satisfacer las necesidades de los dirigentes y se acabó el problema. Eso. Y se acabó el problema, ¿ve? Lo estoy diciendo sutilmente. Es lo que se Sutilmente. hizo. Pero se habló con los dirigentes y se acabó el problema. La empresa, Claro. por un gasto que tuvo que hacer, Ujú. pero se ahorró muchos retrasos y Claro. pudo completar el proyecto. Aquí voy yo. Lo que tú dices, el maletincito. Mucha gente está esperando. Yo cuando hice un curso de administración siempre hablaban los profesores que en cada proyecto, ¿ya? Ujú. Cada uno de los Tiene que haber un interesados ítem, aparece un ¿ya? CBA. claro, ¿Cómo voy ahí? ¿Cómo voy exactamente. ahí? Cada uno de los interesados que participan y el beneficio que pueden obtener de este proyecto. Tiene que haber un concepto, un ítem para eso. Ahora había un proyecto de hacer un centro comercial enorme en Vitacura y justo apareció una agrupación indígena, autóctona, nativa de Vitacura, fíjese. Justo. Ya. Ahora, no sé de dónde, no sé cómo, si que yo sepa, bueno, no se les había visto antes, pero aparecieron justo Claro. para poder. Eso nos muestra un problema que tiene nuestra legislación
que yo creo que están todos muy de acuerdo, por ejemplo, en el bono de término de conflicto, Ah, claro. como incluso en Codelco, ¿no? Que ese Sí. bono lo pagamos todos, porque Codelco está más a pérdida que no sé qué, pero bueno, ya. Bono de término de conflicto. ¿Y a quién se le ocurrió inventar semejante tontera? No se da cuenta que si no hay conflicto no hay bono. Es un incentivo a crear conflicto. Es un incentivo, claro, al conflicto, porque es un bono de término de conflicto. Si no hay conflicto, no hay bono. Por lo Claro, tanto, tiene que haber conflicto. claro. Todo, Y acá todo. es lo mismo. Sí, Tiene que haber un conflicto para que puedan ir a solucionarlo. claro. Y obviamente quienes pagamos eso, pagamos todo. En Siendo el la fondo principio. a todos se nos escarece después. Claro. Así como, mire, le contaré una tontería. El artículo más robado en los supermercados de Chile es el churu, Sí, el elemento de los gatos. un premio alimento en unos sobrecitos que el gato lo encuentra delicioso, la verdad. Entonces, voy al supermercado y no lo encuentro durante varios días porque mi gato lo exige. Eh. Y le pregunto a la señora, y ahora me los encuentro después de casi un mes, pero con una tremenda cosa encima que le pusieron, de esos que con alarma para que no se lo roben. Claro. Señorita, mire, oiga, parece que se lo están robando estas cosas, le digo yo, así como medio se toma, tiene esta tremenda alarma. Sí, me dice, y se los roban igual. Oiga, ¿y por qué no lo ponen en la caja por último? Porque se lo roban igual. Ah, claro, porque rompen la bolsita, sacan los sobres y ahí queda la alarma. En realidad no tiene sentido. Pero, ¿qué significa? Que por los ladrones, o por los sinvergüenzas, o los que hacen el conflicto para ganarse el bono, se nos encarece la vida a todos. Claro. ¿Usted cree que el supermercado va a cerrar o a decir no vendo nunca más? No, le subo un peso a cada cosa, a la mantequilla, al paté, a todo eso que también se roban, Y amortizo la pérdida. amortizó la pérdida y al final nos sube el precio a todos, en todo, en las bolsas para la basura, en el detergente que voy a comprar, todo es más caro por los ladrones, si el supermercado no se complica. Exactamente. Lamentablemente tenemos una cultura ya del robo en Chile. Pero nadie se lo Es- piensa dos veces antes de robar, ese es el Claro. problema, Yo porque no pasa nada. sí, yo te voy a contar dos cosas. Unos amigos cuando estaban en Europa, ¿Mm? ya en España específicamente, había un letrero en muchos negocios y decía, si ves a un chileno robando, no te preocupes, es su cultura. O sea, consideran que el chileno roba por cultura. Y te voy a decir algo que es peor todavía. Un amigo mío, yo estudié en un colegio caro. Un amigo mío, hijo de diplomático, compañero de curso, estaba con su padre en una misión diplomática en Estados Unidos y me contó cuando volvió, como gracia, que él entraba a robar a los supermercados Mira, en Estados Unidos. sin ninguna necesidad. Entonces, Más era un encima. hombre de plata. El papá era un diplomático, un hombre que tenía sus recursos. Tenía incluso fondos acá en Santa Bárbara arriba. Entonces, Simplemente un sinvergüenza. y el tipo, ya, que es un dentista ahora, ya, que gana mucha plata, Ujú. una de sus gracias es que cuando estaba en Estados Unidos, siendo adolescente, robaba en los supermercados de Estados Unidos. Ya había encontrado que llegaba con una chaqueta barata, ya se ponía una chaqueta cara del supermercado, le sacaba el sensor, se lo ponía en su chaqueta vieja y se iba con la chaqueta nueva. Le dije, Mira, pero ¿y qué mira. necesidades tenías? No, pero es que era la emoción. O sea, La emoción. entonces estamos hablando que a todo nivel A todo hay nivel, una sí. cultura. Hay una cultura del Ya, robo y la del sinvergüenzura. Ahora, ¿qué pasa? Que no pasa nada. Claro. Doctor, yo le cuento que hoy día le pasa a la gente, a los venezolanos que viven en Chile. Están ellos sufriendo el oprobio, y a los colombianos también. Están sufriendo el oprobio de que llegó mucho delincuente después. Sí, En las últimas oleadas que ingresaron a Chile, ingresaron muchos delincuentes. Y desgraciadamente, hoy en día el colombiano y el venezolano está siendo mal mirado porque llegaron muchos delincuentes al final. sí, No así los que llegaron hace tiempo atrás. sí. Pero yo le cuento que para el año 74, 73, 74, a América le pasó lo mismo con los chilenos. En Ecuador era muy bien mirado el chileno porque eran gentes que habían mandado a sus hijos a estudiar o gente que se había ido a Ecuador a trabajar. Pero después del 73, fíjese, daba vergüenza ser chileno en Ecuador. Porque si algo se perdía, decían, el dicho habitual ya era, por aquí pasó el chileno. Claro.
pasó el chileno, algo se perdió, uy, parece que pasó el chileno por aquí, porque era un dicho, ya salía solo, era un dicho normal, sin mayor malicia de nada, sino que era un dicho, pasó el chileno. Claro, O sea, oye, y es lo mismo que le está pasando ahora a la gente que está viviendo con nosotros y que viene de Colombia y viene de Venezuela. Porque claro, la última oleada fue, parece que abrieron las puertas de las cárceles y los soltaron y se vinieron acá a robar. claro. Ahora, yo te digo, ¿pasa con los argentinos? No. Fíjate que tampoco pasa con los haitianos. ¿Ya? Los Ujú. haitianos, mucha gente, uno lo ve, qué sé yo, pero muchas veces son Traen profesionales, otra cultura, tienen otra cultura, traen son más otra respetuosos. enseñanza. Claro, Aquí lo que pasa, doctor, acuérdese, lo ha dicho cuántas veces nuestro cómico habitual, el Coco Legrand, se va a pasar la historia de Chile, como un observador de la sociedad chilena. Nosotros celebramos la viveza del chileno. claro. Celebramos la viveza del chileno, Lo fíjese. encuentro como gracia. Y nos pasa. Acuérdese cuando hicieron ese super mega robo del siglo ahí, que se robaron no sé cuántos mil millones. Estos tipos que se fueron a robar en un robo en el aeropuerto. Sí. Que fueron, no sé, 6.000 millones, no sé cuántos Varios, se varios los robaron. encontraron acá en Santa Bárbara. Y resulta que la gente, nosotros mismos, tenemos la culpa porque, ay, el medio robo, mira, uy, se robaron la, oh, ya. Y a medida que los iban pillando, pucha, lo pillaron. Pucha, lo pillaron, mira Como que cómo lo fraternizan fueron con a el pillar, delincuente. pero qué tonto, cómo se le ocurre. Oye, ¿y el robo a Brinks? ¿Ya? Empezamos Claro. a ponernos de parte del delincuente, ¿se da Sí, cuenta? sí. Pero cómo tan idiota, cómo se le ocurre, pucha, lo pillaron, mira, y tenía la plata, mira donde tenía la plata, el tonto, cómo se le ocurre. Empezamos a ponernos de su parte. Claro. Entonces, es una reacción, no sé, yo creo que estamos para que un psiquiatra nos analice, ¿eh? Como sociedad. Yo creo que la sociedad está enferma en muchos sentidos, en muchos sentidos. Porque se normaliza el robo, se normaliza, La ya, trampa, claro, la sinvergüenzura. exacto. Y se celebra como si fuera una viveza. Sí, La pero chispeza, dijo el otro, claro, el futbolista ese. eso parte por hasta los políticos que nos representan. Ujú. ¿Cuántos políticos están metidos en robos directamente hacia el Estado? Viven del Estado y más encima le roban al Estado a través de estas fundaciones. Y esto cubre todos los colores políticos. No estoy hablando que, ya, sí, claro, el Frente Amplio, muchos Todos los ladrones, muchos sectores. sinvergüenzas, ¿de acuerdo? Sí, de acuerdo. Porque también lo podemos ver en partidos de derecha. ¿Cuántos parlamentarios tenían a su chofer de asesor haciéndole unas boletas por no sé cuánta plata? Claro, O arrendándole a un pariente una casa y, oye, fírmame que yo te pago como 3 millones para aquí porque esta es la sede mía. Y el arriendo costaba 500.000 pesos a lo mejor, pero le firmaban por 2 3 millones de pesos. Y él, vamos haciendo recortes, recortes, recortes. claro. ¿Y cuántos asesores? Esto se demostró y hay declaraciones que, pero no pasó nada. No pasó nada. En la cual habían asesores que tenían que boletear por 5 millones de pesos, se quedaban con 500.000 y Ujú. el parlamentario, el diputado, el senador decía, me das los 4,5 millones para mí. Pero claro, Claro, tú te eso, quedas con la retención, claro, por eso, ejemplo. muchas cosas. Entonces, y eso mismo, vuelvo al mismo tema, va a ocurrir, mira lo que te he dicho varias veces, con los 26.000 millones de pesos que hasta el momento se sabe que desaparecieron del presupuesto del hospital. No va a quedar nadie como responsable. Es el equivalente, lo hemos dicho, a un estadio, el dinero malversado, el dinero que se ha perdido en el Sí, hospital de Los Ángeles y se exacto. mantiene un oprobioso silencio. Claro, ¿Y el fentanilo, doctor? lo mismo, ¿De dónde viene? De de los los hospitales. hospitales. El Si aquí no hay fentanilo, fábrica de fentanilo no, así, Breaking Bad, aquí el gallo no. haciendo la droga, no. Si se la roban de los hospitales. Se la roban de los hospitales y hay vista gorda porque no hay ninguna sanción. Los sumarios que se han hecho, yo los tuve a la vista. ¿Ya? Yo era médico, asesor del equipo jurídico. Yo tuve a la vista los sumarios. Se hicieron una serie de diligencias, pero las conclusiones era que quedó todo en nada. Nadie es responsable del robo de miles de ampollas de fentanilo en todos los hospitales del país. Nadie. Oiga, ¿y la PDI qué hace? ¿Se hacen los lesos? Se encuentran con humor, si no puede, la PDI no puede hacer si nadie declara nada. Está un pacto de silencio, está como la omertá, La omertà, eso. ¿ya? La mafia Si no te italiana. vamos a mandar a dormir con los peces. Claro, exactamente. Peligroso, ¿eh? Claro, Bueno, doctor, desgraciadamente el tiempo nos alcanzó de nuevo. para muchas cosas que nos quedan pendientes. Encantado. Nos Muchas vemos, gracias. si Dios lo permite, el próximo martes. Esperemos que así sea. Gracias.